Mi nombre es Dina María Ramón Perdomo y en el día de hoy el tema del que nos compete hablar es acerca de la pertinencia que debe existir en los documentos que se encuentran y que posteriormente se aducen al proceso por medio de una inspección judicial. En esta exposición nos referiremos primero a qué es la pertinencia y cómo se entiende este elemento del derecho probatorio. Segundo, qué es la inspección judicial y en qué consiste, para así tener un punto de partida y enlazar de forma adecuada estos dos términos. Entonces, ¿qué es la pertinencia? Decimos que la pertinencia hace parte y es uno de los elementos intrínsecos de la prueba y que ésta responde a la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de prueba de este. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Lo que se busca es que la prueba tenga una relación directa con el hecho y que ésta efectivamente demuestre y sirva como instrumento para llenar de certeza al juez. La prueba debe ser lógica, consecuencial y coherente. Debe observarse en cada caso en particular y no se puede generalizar. De ahí que la prueba sea pertinente. Seguidamente, el concepto que analizaremos será el de la inspección judicial. Entonces, ¿qué es una inspección judicial? El artículo 165 de nuestro Código General del Proceso la determina como un medio de prueba. Ya, como es de conocimiento, dentro de un proceso como tal existen unos instrumentos que le permiten al juez llegar a tener el pleno conocimiento de los hechos aún a pesar de no haberlos presenciado, que es lo que ocurre por regla general. Es por medio de las pruebas que él se puede llenar de tal conocimiento y es gracias a ellas que puede obtener certeza para así dictar un fallo. Entre ellos se encuentra el de la inspección judicial como un medio de prueba. En este medio probatorio, el juez se traslada hasta el lugar al que se refiere la controversia, por esto es que es una prueba directa. Lo hace para constatar personalmente a través de todos sus 5 sentidos, por lo que hay un predominio de la percepción del juez. Él debe emplear sus propios sentidos en la apreciación de los hechos en el más amplio de los sentidos del vocablo, pues aunque parezca exagerado, el juez debe hacerlo, verbigracia, hasta con su olfato, en caso de que lo requiera o que sea necesario. ¿Qué observa el juez y qué analiza? A las personas, a los lugares, los objetos y demás elementos que considere importante. Todo esto para así llegar al conocimiento de la realidad y obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción en el descubrimiento de los hechos en que se fundamenta la controversia. En el momento de la diligencia se pueden presentar documentos que tengan que ver con los hechos objeto de la inspección, así como otros que no tengan nada que ver con el objeto de la misma. Es entonces ahí donde la pertinencia debe ser inmediata, por lo que es importante tener en cuenta que la pertinencia no es con relación al proceso, sino frente a los hechos que son objeto de la inspección judicial. El objeto de la inspección judicial, sí. El objeto de la inspección judicial debe estar plenamente identificado en el auto que decreta esta prueba, pues esto es lo que determina con claridad qué es lo que se pretende probar y además de eso establece que solo deben ser aquellos hechos que tengan relación directa con la controversia como tal. Por ejemplo, en los procesos de pertenencia y servidumbre, donde es imperativo que se decrete este medio probatorio, ¿qué pertenencia hay que el juez decida tomar una fotografía de una pared rota de un cuarto del inmueble o que quiera incluir documentos de un proceso de divorcio o de adopción que ya fue cerrado, que además de eso los considere un documento encontrado y los aduzca al proceso cuando lo que verdaderamente se busca y lo que se pretende es probar la pertenencia de ese lugar? Lo que le debería importar al juez verdaderamente son los testimonios de los vecinos en caso de que existan, los linderos o las marcaciones, quién tenía la posición, durante cuánto tiempo la pudo tener, de qué manera, la existencia de una escritura pública del bien, entre muchos otros elementos que sí responden al objeto determinado en el auto de la inspección. Finalmente, y ya para concluir, el juez puede ordenar la incorporación de documentos que se encuentren en el lugar de la inspección siempre y cuando estos documentos tengan que ver y respondan al objeto de la inspección que antes fue determinado por el auto que decretó tal inspección. El juez debe observar plenamente la pertinencia de los documentos y analizar si todos estos pudo haber encontrado verdaderamente hacen parte esencial y fundamental para el esclarecimiento de los hechos en la controversia. Muchas gracias.